¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Bruno Sgarcini, analista, periodista e investigador, miembro del equipo del portal Misión Verdad, que ha recibido 2 menciones especiales del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Bienvenido, Bruno, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. El próximo 28 de octubre es la segunda vuelta de las elecciones brasileras. Ya se perfila como ganador el señor Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército, acusado de neofascista por sus posturas homofóbicas, racistas, misóginas. ¿Cómo explicar este fenómeno después de más de una década de gobiernos de izquierda en el Brasil? Que la sociedad brasilera ahora acuda a posturas de extrema derecha. A mí me parece que este proceso inicia en el 2013, cuando son las primeras protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff, que después derivan en una elección presidencial donde Dilma Rousseff asume con un poder muy desgastado y con una negociación muy abierta con los sectores de derecha brasilera, y gobierna con un programa bastante neoliberal, en cierto punto, que va agravando la situación derivada de la crisis económica mundial. Esto explica que se vaya socavando las bases del PT, pero que se empieza a introducir un discurso de odio contra el PT, que a partir de esas movilizaciones y de la irrupción de la lucha contra la corrupción en Brasil, la operación Lavadero de Autos llevada por el juez Moro, que empieza a apresar dirigentes políticos de los principales 3 partidos políticos del centro brasileño, incluyendo el PT. Esto lleva a que haya una pérdida de credibilidad del sistema político brasileño, que con el golpe a Dilma Rousseff termina de cerrarse ese círculo y asume como continuidad para una gran parte de los brasileños Michel Temer, que no tiene más de 5% de popularidad, que hace una reforma laboral, que congela los programas sociales por 20 años, que hace perder 14% del ingreso de los brasileros, y que se va dando con el ascenso de este movimiento político anticorrupción, anti-PT, en que entre sus liderazgos tenía a Jair Bolsonaro. El gobierno de Temer pareciera que tenía como misión acentuar la crisis institucional, la crisis social, la crisis política, para dar espacios a estas posturas más radicales. El gobierno de Michel Temer cumple el mandato del mercado, que le piden que congele los programas sociales, que haga una reforma laboral donde se le permita a los trabajadores rurales cobrar con vestimenta, techo y trabajo como si fuese el medioevo. Pero lo que se va acentuando es la falta de credibilidad del sistema político y paralelamente y de las instituciones, del Parlamento y la justicia empieza a actuar en contra del sistema político. Al haber falta de credibilidad en ese sistema político, la única figura que podía ascender y lograr un gran acuerdo nacional dirigido a gobernar para las grandes mayorías y restablecer la credibilidad sobre las instituciones y sobre los partidos políticos, es apresado, como sucede con Lula da Silva, en un proceso viciado, donde lo único prueba es un empresario que le dicen: declará que le diste un departamento en calidad de soborno a Lula, o si no, vas preso. Es decir, al estar preso Lula y no podés traspasar su voto a un candidato del fin del PT, asciende en el movimiento político anticorrupción, anti-PT, un ex capitán como Jair Bolsonaro, que tiene posturas muy influenciadas también por otros sectores de este movimiento político, como son los evangélicos, y como es también la derecha alternativa, o lo que hoy conocemos como ultraderecha mundial, que está muy influida por un discurso racista, misógino, donde habla que hay un marxismo cultural, una conspiración de que hay un marxismo cultural que quiere una igualdad entre todos, que quiere que la mujer viva en un libertinaje, y que eso tiene un gran arraigo. Al no haber un centro político, no haber una figura institucional que arregle los problemas de Brasil, tiene una gran pegada, porque queda huérfano el centro político, aparece Bolsonaro y lo lleva a la extrema derecha, basándose también en que la sociedad brasilera, según las encuestas, no cree en la democracia representativa en un 92%,
reconoce que dice que la violación, según una encuesta de Gallup, en más del 40% la violación es culpa de las mujeres cuando ocurre, y tiene posiciones abiertamente antipobres, anti lo que había logrado el PT, que era incluir a grandes mayorías pobres desplazadas de Brasil en el círculo de consumo. Eso logra generar un gran centro político que lo vemos en el 46% de Jair Bolsonaro. Pero está muy condicionado porque el sistema judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, el juez Moro, han encerrado, han secuestrado al principal liderazgo político, que ni siquiera lo dejaron hablar durante la campaña para que no traspasara el voto a su delfín Fernando Haddad. Pero aún así, con la posibilidad de un triunfo de Lula en libertad, lo que explica este ascenso de la candidatura de Bolsonaro es una recuperación de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas incluso más radicales de la derecha alternativa. ¿Cómo explicar eso? ¿En qué falló? ¿En qué falló este periodo progresista en el poder en Brasil? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Bruno, ¿en qué falló el gobierno de izquierda, los gobiernos de izquierda en el Brasil, que no lograron construir consensos ideológicos, culturales, para establecer una visión progresista de la sociedad, del mundo? A mí me parece que el proceso brasileño está muy influenciado porque el PT es un partido muy urbano y muy industrial que no logró ampliar el proceso brasilero hacia las bases populares, es decir, hacia los sectores más pobres. No lo logró organizar dentro de la institucionalidad brasilera y generar una nueva institucionalidad en el país, sobre todo en lo que respecta a la reforma política y la composición del Congreso. La composición del Congreso y la institucionalidad hoy de Brasil expresa el pacto de después de la dictadura que se había hecho entre todos los partidos de derecha, centro y el PT, que era más o menos de centro izquierda, y que lleva a que cualquier presidente que gane está muy condicionado por el Congreso. Y entonces, al no haber logrado eso el PT, cuando hay un proceso de descenso del proceso económico, como ha sucedido históricamente, es decir, los gobiernos llegan, tienen un periodo de ascenso y después tienen un periodo de declive. Al no lograr esa nueva institucionalidad, que visibilizara un nuevo pacto de poder en Brasil, un nuevo pacto institucional de poder a partir de la inclusión de las mayorías y a partir de que Brasil se estaba insertando como un país de los BRICS, es decir, en el nuevo mundo multipolar, con China, con Rusia. Había hablado de hacer un nuevo banco financiero alternativo al FMI, al Banco Mundial. Al no lograr eso, cuando es el periodo de declive, la derecha y los factores externos de poder, Estados Unidos, Europa, pero sectores muy industriales, muy específicos, con intereses muy específicos, logran generar un mecanismo de guerra política que va socavando las bases primero del PT y después va impregnando la institucionalidad con distintas figuras que van en una estrategia del poder desplazando lentamente al PT hasta aislarlo completamente del sistema político, demonizarlo y construir reorganizar de nuevo el nuevo sistema político y la interpretación de la política en la sociedad, entre el PT y el antipetismo, entre la corrupción y la anticorrupción, entre la inseguridad o el orden a través de la violencia, entre los políticos ineficientes y corruptos y en los outsiders políticos. La derecha que fue muy hábil en ese sentido, de reconfigurar la polarización, las contradicciones, replantear las contradicciones. ¿Cuáles son las narrativas que se impusieron en este proceso electoral? Me parece que la narrativa fundamental, primero es el problema de la corrupción. El proceso de lavadero de autos tiene más de 400 políticos y empresarios presos. Y ha sido ampliamente mediatizado. Y tiene que ver con, está inspirado en la operación Manos Limpias en Italia, de limpieza total del sistema político. Y después tiene que ver con problemas existenciales en la realidad brasileña, como la inseguridad, como la desigualdad, como la pobreza y como
la de un Estado que gobierna para una élite, que no está presente completamente en resolverle los problemas a las personas. Entonces, no está directamente relacionado. La derecha alternativa, este movimiento de ultraderecha, identifica como eso, como un activo político, y lo expresa como: los políticos corruptos no nos resuelven los problemas. El Estado me hace cada vez más difícil a mí desarrollarme como individuo. El libertinaje de las minorías nos hace vivir en una dictadura de lo políticamente correcto, ¿sí? El movimiento feminista, el movimiento de diversidad sexual, y los pobres, la pobreza no nos permite desarrollar. Y acuden acá a esquemas mentales históricos que ha habido en nuestra sociedad, como el pobre no se desarrolla porque su mentalidad no le permite ir más allá. Estos discursos de derecha o conservadores que siempre han estado en Latinoamérica, pero que han sido reconfigurados, están siendo reconfigurados a nivel mundial y tienen su correlato a nivel local, porque en Brasil esto ya venía sucediendo. Ya sucedió con la última dictadura militar, que son prácticamente los militares que abandonaron la última dictadura, son quienes acompañan a un proyecto militar. Es un proyecto el próximo gobierno de Bolsonaro. Es un proyecto militar. Hay una revelación, una entrevista que le hacen a un alto mando militar en un medio argentino que se llama Letra P, donde este alto mando militar dice: Bolsonaro es un candidato nuestro a partir de 2014, que nosotros vimos que había una crisis de legitimidad fuerte de las instituciones brasileras, donde Bolsonaro podía ir contra alguien del PT y ganar. Es un proyecto militar. Los militares, ellos dicen que no vamos a ser más desarrollistas, como se fue en la última dictadura militar, donde se financió el desarrollo de transnacionales, de la industria militar para competir a nivel global, sino que ahora vamos a ser liberales, vamos a exterminar o vamos a extinguir a la extrema izquierda, y vamos a ir en contra de los políticos corruptos. Y acá los políticos corruptos no es únicamente el PT, sino también el centrado, como dices, el centro político del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, de quien fue contra Dilma en su última elección, Aécio Neves, el partido de Michel Temer, el partido del Movimiento Democrático Brasilero. Es decir, vamos, a partir de esa nueva interpretación de la realidad que se está imponiendo los brasileros, pero que se está imponiendo a través de la fuerza por distintos mecanismos no convencionales, vamos a tratar de institucionalizar el nuevo esquema de gobierno que se creó con el golpe del Dilma Rousseff, que es un esquema de excepcionalidad, donde los derechos y garantías de una parte de la población están suspendidos porque el principal candidato de oposición está preso, porque se hacen reformas de libre mercado sin consultarle a los brasileros, porque se instalan zonas de ocupación militar donde los derechos y garantías de los brasileños no están garantizados. Vamos a institucionalizar esto porque nosotros vamos a ir contra tres males: la inseguridad, los políticos corruptos y el libertinaje. Y vamos a desarmar, a sacar el Estado de la vida social de los brasileños, que es lo que le está haciendo daño, entre comillas. Es un proyecto militar, también es un proyecto de las élites mediáticas. No completamente de las élites mediáticas, porque también esta expresión de Bolsonaro tiene que ver con la nueva configuración a nivel global del poder en Occidente. Es decir, que la irrupción de Donald Trump, que identifica a esta derecha alternativa, que está financiada por grandes industriales. Bolsonaro incluso le dicen el Trump brasilero. Claro, no, Bolsonaro está asesorado por quien fue el estratega de Donald Trump en su campaña, que es Steve Bannon, pero también está integrado por un bloque de economistas liberales y de activistas políticos que están influenciados por una cuestión que se llama la Red Koch, que es, y grandes financistas de la política norteamericana que han financiado este nuevo discurso de la derecha alternativa a través de think tank libertarios, como se llama, que están teniendo amplia influencia en América Latina, porque bueno, son los que están intentando imponer políticos de ultraderecha, pero que a la vez no son nacionalistas proteccionistas como Trump o como en Europa, sino que plantean un plan de reformas de libre mercado, de desguace del Estado y de asegurar que eso sea hecho por las fuerzas, apoyado por lo menos por un tercio de la población activamente, que logre impregnar al resto de la sociedad. Ese movimiento está generando una nueva configuración porque nosotros ahora tenemos ese movimiento de derecha alternativa, tenemos la influencia de la socialdemocracia y todo lo que tiene que ver con las ideas del Partido Demócrata, las ideas de minoría, las políticas de identidad
que son los que están colapsando, no solamente en Brasil. Es decir, esto de que se haga una marcha feminista diciendo que Lula no, es decir, Bolsonaro no, del movimiento de masas. Claro, que refuerza la identidad de Bolsonaro, que le hace crecer en porcentaje, en votación en mujeres. Hay más mujeres que votan a Bolsonaro que a Haddad, y eso es una realidad. Logran crear un binomio que está influenciando y está cayendo en nuestra política local. Ahora, sin embargo, yo creo que esto tiene que ver muy claro con que la derecha o los movimientos oligárquicos en la región tienen una nueva estrategia de poder a partir de la justicia, a partir de la policía, a partir de servicios de inteligencia, a partir de los medios, que ha logrado vaciar de contenido y aislar a movimientos políticos progresistas, que le ha obligado a llevarlos prácticamente al extremo y explicarlo como la razón de todos los problemas, que han construido el clivaje necesario, es decir, esto de petismo y antipetismo, que haya más antipetismo que petismo, y que prácticamente tienen recursos de poder institucionales del Estado y parainstitucionales donde se les permite gobernar sin ningún tipo de problema. Y ahí es donde entra el progresismo, porque el progresismo me parece que en este punto no tiene narrativa, no tiene estrategia de poder y no logra codificar en este nuevo campo de batalla que se está enhebrando. Yo creo que la derecha, en el caso de Brasil particularmente, pero también hay otros casos en América Latina, ha sido muy hábil, muy inteligente a la hora de replantear las contradicciones en el seno de la sociedad. Ya no es izquierda versus derecha, ricos, pobres, capital, trabajo, sino es eficiencia, ineficiencia, corrupción, honestidad, orden, caos. ¿Qué podemos aprender de este proceso? ¿Qué pueden aprender las fuerzas progresistas en América Latina de este proceso desde el punto de vista simbólico, ideológico, cultural? Pero me respondes después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bruno, te preguntaba acerca de las enseñanzas de este proceso político en Brasil hacia la izquierda, hacia las fuerzas progresistas en América Latina. Te decía que la derecha ha sido muy hábil en replantear o en plantear nuevas contradicciones en el seno de la sociedad. Ya no es Estado-mercado, izquierda-derecha, pobres-ricos, capital de trabajo, es eficiencia o ineficiencia, corrupción y honestidad, orden o caos. ¿Qué está pasando? A ver, a mí me parece que el progresismo va a tener que replantearse todo su marco interpretativo de la realidad, porque va a tener que entender que los estados que construyó por el proceso del capitalismo mundial, la crisis que hay en el capitalismo mundial, que está afectando ya a los estados, ha disminuido la capacidad del Estado de intervenir en la vida de la población. Entonces, yo creo que a partir de eso, el progresismo tiene que identificar en todos estos procesos que están ascendiendo de gobierno, para recuperar credibilidad, asociar esa pérdida de poder del Estado en la capacidad de resolverle la vida a la gente con estos movimientos políticos que están ascendiendo. Y acá quiero ser muy claro. Es decir, que si Bolsonaro gobierna, y si Bolsonaro, como dice, va a gobernar sin el Congreso, va a gobernar por la fuerza, asociar la política de Bolsonaro a la pérdida de poder adquisitivo, a la pérdida de calidad de vida, a la inseguridad. Es decir, hacer el proceso a la inversa y paralelamente tratar de inhibir todos los recursos de poder que se están construyendo, todos estos movimientos políticos, a través de la justicia, de tratar de derribar también en cierto punto únicamente el tema de la corrupción como el problema central de la sociedad, porque eso le va a permitir que la justicia, que es el que está actuando como el árbitro de la política interna, como antes eran los militares, cada vez pierda más, se deslegitime más y le cueste cada vez más actuar contra los partidos progresistas y contra la clase política. Y a partir de ese proceso de ascenso, que creo yo, que le puede otorgar cierta credibilidad a los movimientos políticos progresistas que están en repliegue, puede volver a recuperar símbolos digámoslos, que se asocien a un destino común,
a un proyecto de desarrollo individual, colectivo, nacional, y que individual y colectivo. Claro, y que logre hablar como habla la gente ahora, porque que está estandarizado por las redes sociales, en un lenguaje mucho más claro, mucho más sencillo, menos panfletario, y más simple y más llano, y más sobre la realidad, menos ideológico, que creo yo que uno de los grandes problemas que está teniendo tanto el PT como el resto del progresismo es que sigue hablando con un discurso que está fosilizado de hace 10, 20 años, de los 30, 40 de los logros que se consiguieron, de proyectos de poder o proyectos de gestión que para esta etapa del capitalismo son complejos de llevar a cabo, y intente hacer lo mismo que hizo esta derecha alternativa, que es darle la vuelta a esta narrativa y recuperar la credibilidad, porque sin la credibilidad, que está bastante deteriorada, va a ser muy difícil que pueda mover su política para recuperar el poder estatal y logre pensar una estrategia de poder en mediano y largo plazo para gobernar países que van a tener estados cada vez más disminuidos, donde que va a haber que gobernar en una situación mucho más defensiva de cuando asumieron el poder, porque estamos prácticamente en un proceso de destrucción del Estado y de desguace a partir de intereses corporativos estadounidenses, corporativos chinos, corporativos europeos. Es decir, estamos entre medio de una serie de intereses que están deteriorando la capacidad que tenga América Latina de construir un destino común. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por este análisis situacional sobre las elecciones de Brasil. Muchísimas gracias a vos. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.